Hola queridos amigos y amigas, muy buenas tardes, gracias por estar ahí un jueves más en esta reanudación de nuestro programa que ha estado suspendido durante casi un mes y medio por razones personales, pero lo tomamos con mayor brío y con mayor ilusión, si cabe, en esta ya cuarta temporada en el programa de Las Verdades Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Saben ustedes que nuestra televisión es una televisión humilde, local, de aquí del municipio de Telde y que tiene algunas zonas de oscuridad en nuestra isla, pero lo pueden ustedes remediar viéndolo a través de la red de redes por internet en la siguiente dirección, canal 4TV, telde.es. Además saben ustedes que nuestro programa se repite mañana viernes a las 10 de la mañana y el sábado a las 12 del día. Por lo tanto, tienen 3 oportunidades, como siempre, para verlo si ustedes consideran oportuno. Yo les aconsejo que lo vean el programa de hoy. Y les voy a decir por qué. Porque tenemos la suerte de tener con nosotros a un magnífico periodista, a un excelente profesional de la comunicación, que desde que empecé en este programa, le pedía por favor, porque es amigo mío, que viniera al programa. Y mañana voy, el año que viene voy, bueno, el otro día voy. Bueno, he conseguido reanudar este programa con su presencia y estoy contentísimo y por eso les digo que les aconsejo que lo vean para que conozcan cosas que seguramente ni soñaron nunca conocerlas de la boca de su protagonista. Se trata nada más y nada menos que de Paco Chabanel Seoane, Paco para los amigos. Buenas tardes, don Paco. Buenas tardes, aquí somos dos Pacos. Dos Paquitos, sí. Gracias por la invitación. Nos vamos a tutear porque somos amigos y tenemos mucha confianza y creo que estamos mejor. Yo no voy a leer tu currículum porque es muy amplio y muy enriquecedor. Has hecho de todo. Empezaste ahí en los años 71 en el Eco de Canarias y La Hoja de Lunes, del que yo no sé si lo sabes, creo que sí que te lo dije. Tuve el alto honor de defender a toda la plantilla del Eco de Canarias y de La Hoja de Lunes cuando se extinguió. Que se extinguió a través de un despido colectivo o de un ERE, que se llama actualmente. Sería en el año 82. Exactamente. Y defendí pues a todos sus trabajadores, lo cual me enorgullece y me llena de satisfacción. Como por eso digo, no voy a leer tu currículum porque es amplísimo, pero vamos a ir degradándolo poco a poco para que nos digas cuál es tu visión de lo que eres hoy en día, que tienes un programa que creo que es la envidia de muchos otros compañeros porque tienes una audiencia consolidada durante muchísimos años, más de 22 años, en tu magnífico programa del Espejo Canario. ¿Cómo fueron tus inicios en el Eco de Canarias? ¿Por qué te metes a periodista? ¿Por qué? Porque tú eres una persona que tenías inquietudes, te metiste en varias cosas y al final terminaste de periodista. No. Yo no tenía inquietudes por ser periodista. ¿No? No, yo tenía inquietudes por ser escritor. Yo escribía y escribía mucho. Y sigues escribiendo. Y entonces mis padres, que eran gente humilde, solo venimos de Galicia, y yo llegué con 9 años a Telde, justamente a Telde. Aquí a este municipio. Y estudié un año en el Colegio Labor. Pero yo venía de una aldea muy pequeña de Galicia. Para mí fue un trastorno, tanto cambio, tanto giro, porque ver una ciudad de repente de 70.000 habitantes y estar acostumbrado en un pueblo de 500 habitantes, claro, es algo bastante diabólico para que te entre en la cabeza, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Mis padres, que eran gente de extracción humilde, vivíamos en Gran Canaria. En Gran Canaria en aquella época solamente se podían estudiar 2 carreras, o bien magisterio o bien ingeniería industrial. No había más salida. Si querías estudiar periodismo tenías que irte a Tenerife, y eso no estaba dentro de las posibilidades económicas ni de mis padres ni de mucha gente. Eso le pasó a un montón de individuos de mi generación. Que no pudieron ir a estudiar a... Mi padre lo que quería era que yo estudiase ingeniero, porque él era encargado de obras. A mí no me gustaba nada la ingeniería, era una persona que tenía ciertas dotes para las matemáticas y para los números, pero a mí no me gustaba. Y bueno... ¿Y lo dejaste? Le hice caso. Me inscribí, estuve 2 años, fue un desastre, acabé amargadísimo, él acabó tan amargado como yo, me refiero a mi padre, y ya fuimos por el segundo intento, que fue por magisterio, que era la otra carrera. Y ahí fue mucho más sencillo, pero yo me casé con 21 años, me casé muy joven. Yo también, y te casaste a la misma edad que yo. Me casé con 21 años, en parte porque estaba enamoradísimo de mi mujer, que sigue siendo la misma, y en parte porque teníamos ganas ya los dos de marcharnos de las respectivas casas. En aquella época independizarse. No era fácil. En aquella época no era fácil. No era fácil, salvo que hubiese algún escándalo por medio, no era fácil. Nosotros nos casamos y yo estaba estudiando magisterio. Y recuerdo que no terminé la carrera de magisterio porque ya entonces estaba ya colaborando con el Eco de Canarias. Yo ya me veía ahí dentro, me veía en ese mundo. De repente me empecé a ver ahí. Descojónate de la risa, Paco, porque dejé magisterio colgándome 2 asignaturas. ¿Con 2 asignaturas dejaste la carrera? Trabajos manuales, Madre con mía. lo cual ya se entiende mi capacidad para las cuestiones manuales, que son 0 o mínimas, y Historia del Arte, cuyo profesor era Manuel Lobo,
el que fue luego rector, sí, que fue luego rector de la y yo cuando se lo recuerdo él se ríe, sí, dice, pero sí. coño, si lo hubieras aprobado, si hubieras hecho un mínimo examen decente que tenías capacidad para hacerlo y tal. Claro. Y no sé por qué no te presentaste, bueno, porque ya pero era el destino. Me daba igual, yo ya no me interesaba aquella historia y yo ya estaba ya en el ECO, había empezado a colaborar, primero con unos artículos de música, posteriormente yo me introdujeron en el deporte, me encargaron las páginas de balonmano, sí. Así seguí en la hoja de lunes, luego ya empecé con Radio Popular. La COPE, ya después te metes en la radio. Me llama Esteban Morales, en el año 81 me llama Esteban, sí. Y Esteban me hace uno de los grandes favores de mi vida, que es presentarme a la radio me encantaba. ¿Te gusta más, Paco, la radio que el periodismo? O sea, que la prensa escrita. No, la radio me apasiona, es un lenguaje que no tiene nada que ver con el escrito, pero me gustan los dos. Yo me siento cómodo con los dos. Lo has hecho los dos, claro, y lo has hecho bien en los dos, para ser sincero. Yo me siento los dos, con los lenguajes distintos que son, tipo de gente distinta a la que te diriges, me siento muy cómodo. Y me gustan los dos, pero son lenguajes totalmente distintos. Claro, por supuesto. Entonces, ahí conoces a nuestro querido amigo común, que ojalá nos esté viendo, Paco Pons. Sí, porque Esteban tenía un equipo, Esteban de repente se había hecho cargo con los deportes de la COPE, por vez primera, pensó en mí, no nos conocíamos de nada, me llama. Yo colaboré también con Esteban Morales, en la emisora que tenía ahí en la Casa Mercedes, ¿cómo se llamaba? En Radio Libertad. En Radio Libertad. Que eso fue posterior. Colaboré con él también, yo sí. Y entonces pues él sustituía a Antonio Cruz Domínguez, que era el que llevaba los deportes hasta ese momento en la COPE. Al bueno de Antonio Cruz Domínguez. Y entonces pues él piensa en un equipo nuevo, él tenía una amistad con Paco Pons y ahí me llama, porque me leía los artículos en el ECO y en la hoja del lunes. Y nada, yo le agradecí siempre esa oportunidad porque a partir de ese instante conocí un ahí medio que empezó para mí era tu fascinante. inicio en la radio. Sí. Estamos hablando de los años 1981. Eso fue en el 81. Yo estuve 2 años con Esteban, luego pasé a los servicios informativos que me gustaban más, porque yo no quería seguir en deportes, porque me parecía un sitio muy cerrado, muy claustrofóbico, con demasiada bufanda, tenías que ser más de un equipo. A mí eso no me gustaba, ese tipo de periodismo a mí no me gustaba, porque me parecía que no era demasiado glorioso o demasiado cercano a la realidad. A mí ese rollo de estar chillando todo el rato no me gustaba demasiado. ¿No te gustaba? Y entonces yo me vi encantado cuando confiaron en mí, me llevaron a los informativos y a partir de ahí empecé otra cosa diferente. Ya me dieron un programa los domingos que se llama Día Libre. Día Libre, sí. Y posteriormente, en el año 83, me dieron lo que era el principio, lo que es el origen realmente del Espejo Canario. El Espejo Canario, sí. Un programa ya de debate que era Punto Límite, que empezaba a las 7 de la tarde, tenía una audiencia impresionante. Eso era Eso en Popular. Eso fue en la COPE. 84. 84, sí. Y ese programa es la oportunidad me la da José Antonio Baeza, con el que no acabó bien, luego lo arreglamos. Que luego era socio de Esteban sí. Morales. Pero en Radio Libertad. Pero ahí tuvimos problemas porque ese programa era demasiado, efectivamente, empleando la palabra libertad, era demasiado libre para la época. Es decir, era un programa muy radical, desde el punto de vista radiofónico, entrevistas que se llevaban siempre al límite, hacia el extremo, y en fin, era un programa muy complicado. Pero funcionaba muy bien, las cosas como son, y José Antonio Baeza lo mantuvo en el aire hasta que pudo. Llegó un momento en que ya no pudo, porque las presiones eran brutales, por la Iglesia por un lado, de poderes fácticos por el otro, y al final no pudo mantener el programa. Cuando pasó eso... Se dio y lo quitó. Exacto, cuando pasó eso, él no quería quitarlo, él quería quitar personas que estaban con el programa. Yo le dije que eso no podía ser, porque todo iba en el mismo paquete. Yo no podía prescindir de personas como, por ejemplo, Paco Pons, que tenía una sección llamada El Viperinosaurio. Extraordinaria, me imagino. Sí, extraordinaria, pero que montaba unos follones. Unos pitotes. Uno como en tu etapa del Espejo Canario cuando sí, hacía... igual, pero todavía más, en aquella época todavía mucho más, pero follones impresionantes. Era un monstruo, Paco Pons era un monstruo. Además, en aquel momento todavía existían fachas de verdad, porque los fachas que tenemos ahora... Claro, estamos hablando de los años 82, 84. Estamos hablando del inicio de la democracia. Años después, pero muy poco después del triunfo del PSOE y del 23F. Entonces, había fachas de verdad, no como estos que tiran ahora en Vox, que la gente se asusta mucho, pero que en fin son aprendices de tercera división de los que eran aquellos, ¿no? Esa es la realidad. Y Paco se metía mucho con esa gente, además los conocía muy bien, les ponía cara, daba sus nombres, explicaba sus fechorías, dónde las decían, y entonces eso creaba una serie de enemistades con el programa, muy gordas, y al final pues José Antonio Baeza no pudo continuar con aquella historia, me dijo, vamos a dejar que Paco no continúe, y yo dije, bueno, no, es mi amigo, es una persona que es mi colaborador, no lo voy a dejar él no sigue, tirado. tampoco. Yo tampoco. Entonces, y nos fuimos para casa. Entonces nos fuimos para Radio Canarias, que nos llamaron desde allí,
que pertenecía a Prensa Canaria. O sea, yo estuve un año trabajando para Prensa Canaria y Prensa Ibérica. Sí, con Moll. Con nuestro amigo Javier Moll de Miguel. Sí, señor, sí, señor. Y con Guillermo García Alcalde. Sí, sí, y acabamos también muy mal. Y al cabo de un año, pues también con el mismo programa, acabamos muy mal porque el programa hizo una cosa que no se debe de hacer en aquella casa, que era meterse con el asunto de Beneguera. Beneguera es el con motivo... la iglesia topaste, ¿no? Claro, porque Beneguera es el motivo y el origen por el cual Javier Moll de Miguel se presenta en Canarias. Él viene a Gran Canaria porque él trabajaba para el Banco Garriga Nogués, creo que era para la banca Garriga y Nogués, que luego entró dentro de Banesto, y le encargan, oye, mira a ver en Canarias si tenemos algún lugar, algún nicho para hacer negocio. Y él entendió que en Beneguera había un negocio, claro, pero para eso había que convencer a todo lo que era la parte ecológica, que no fue nunca fácil de convencer. Había que comprar algún periódico para acallar a la opinión pública, y ese es el motivo por el cual se interesa por el periódico La Provincia. Al final se da cuenta de que podía comprarlo a través de Guillermo García Alcalde y Lorenzo Darte y Ángel Ferreira, que son los que están en la operación, convencen a los antiguos dueños y finalmente compran La Provincia. Pero La Provincia estaba para parar todo el asunto de Beneguera. Cuando yo empiezo a hablar de Beneguera en la radio, con absoluta libertad, de las cosas que estaban pasando en Beneguera, las manifestaciones que había, etcétera, etcétera, yo me estaba crucificando, autocrucificando, sin saberlo. Vamos a hacer una pausa. ¿Ven ustedes, por lo que yo les digo, que la entrevista deben de verla? ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Lo están oyendo? Cosas que ustedes posiblemente no hayan oído nunca. Los problemas que inicia la llegada de Miguel Moll, el señor Moll, el dueño de Prensa Ibérica Canaria, ¿no? Sí. Y los entuertos que se hicieron para él poder aterrizar con el objetivo de Beneguera. Y uno de sus objetivos para conseguirlo era comprar un medio de comunicación. Y compró La Provincia. Compró La Provincia, efectivamente. Bueno, entonces, al final, cuando acaba el año, vienen con la excusa de que, bueno, no es una excusa realmente, hay otras excusas por medio, pero en realidad lo que pasa es que la radio no se mantiene en pie, por razones que ellos entenderían, y la absorbe o la compra Antena 3. Y ahí me dicen que como yo había sido una de las últimas contrataciones, pues no iba a poder seguir. Realmente lo que me querían decir era, no te queremos aquí porque eres un peligro público y porque torpedeas nuestros negocios. Claro. Y no hay vuelta de hoja. Y bueno, y esa noche me pasa algo realmente sorprendente. Y algo que yo siempre... Esa noche cuando te comunican el cese en esa emisora. Yo ahí... en Radio Canaria. Siempre me sentiré muy agradecido porque esa noche me contrata Canarias 7, esa misma noche. Yo hablo con José Luis Torromico, con el que tenía cierta amistad, una buena gente, sí. Que era el director en aquel momento de la publicación. De Canarias. Estamos hablando de diciembre del año 84. Sí. Y Torró me recibe aquella noche en su despacho en Canarias 7, yo le explico el problema y dice, aquí no tienes ningún problema. Tengo una plaza libre en Sucesos, si la quieres, es para ti. Él me miró como un poco diciendo, no vas a aceptar, yo seguro que no vas a aceptar, porque ¿qué vas a hacer tú en Sucesos, no? Tú te has dedicado toda la vida a la política, yo hacía programas políticos. Pero tú le dijiste que sí. En Sucesos, y yo le dije, mira, voy a hacer Sucesos. Yo ya, esta historia para mí ha cambiado, ha pasado, no voy a estar llorando por las cosas que han pasado ni sucedido, y quiero cambiar esa historia. Y te contrata Canarias 7. Y me hace ilusión porque para mí era una cosa nueva. Evidentemente, cuando yo llego a Sucesos, no me gusta nada, porque el mundo del morbo, el mundo de la sangre y el mundo de contar las cosas fantásticas que hacía la policía deteniendo a mangantes por la calle, la verdad es que no me suscitaba ningún tipo de interés. Y luego era un tipo de periodismo muy mentiroso, porque en las fuentes eran siempre las mismas. O bien era la Guardia Civil, o bien era la Policía, en fin, cuerpos del Estado, que te pasaban sus respectivas notas a eso de las 6, como ellos querían, 7 de la tarde, como ellos querían, y trataban asuntos como ellos querían. Y tú no tenías la oportunidad ninguna de refutar nada, no tenías la oportunidad de hablar con la otra parte. Si te hablaban de un delincuente al cual le llamaban el virulo, por ejemplo, o el patamocha, o el que fuese, tú no tenías la ocasión no tenías el teléfono del patamocha, ni del virulo para llamarle, para decirle, oye, esto fue así, realmente te cogieron con 3 papelinas o no te cogieron con 3 papelinas, no tenían ni idea, o sea, no podías hacer periodismo de investigación. No, hacías un trabajo que le gustaba a la policía, pero a ti, realmente, si te ponías en serio trabajando como periodista, pero que aquí no tenemos seguridad ninguna de que estemos contando la verdad. Claro. Y entonces yo elegí un camino distinto. Y el camino que elegí fue unas crónicas literarias, más literarias, donde los malos, que eran los cacos, siempre salían ganando. Entonces, pues yo les ponía nombre, les ponía cara, de alguna forma los disculpaba, y todo con mucho sentido del humor. Y esto creó fue un éxito espectacular. O sea, la gente aún se acuerda. Aún hay gente que me recuerde aquellas crónicas de Sucesos, qué divertidas eran.
Y yo me acuerdo, el mayor homenaje de esas... Era la antítesis de las crónicas del suceso. Sí, sí, porque cambiaba por completo... Cambiaba completamente la visión del suceso. La visión, claro. Como yo partía de que me estaban engañando... Sí, pero una cosa original. Sí, era muy tú decías, original. me engañas, pues te engaño yo también. Me río de ti. Una vez tuve que ir a... Pero yo lo hacía en función de que la gente lo pasase lo mejor posible. No desvirtuaba los hechos, pero les quitaba esa carga de culpabilidad que había siempre en esas crónicas policiales, ¿no? Esas crónicas negras. Esas crónicas negras. Pero recuerdo un día ir al buque de guerra a hacer un reportaje de cómo se funcionaba entonces, que en aquel momento era un barrio, pues en fin... muy duro, sí. Para no decir otra cosa. Tremendo, un barrio tremendo. Sí, sí, sí. Lo más bajo en aquel momento con el polvorín. Te daba miedo entrar en el buque de guerra. Y yo me encuentro con unos quinquis allí, sentados allí en el bordillo de la acera, leyéndose... Que cuando bajabas con el coche los veías siempre sentados allí. Leyéndose Canarias 7, leyendo las páginas de y descojonados. Entonces, yo me divertía bastante con aquella historia. Sí. Y luego de ahí pegas el salto ya de redactor jefe. No, entonces tuve una propuesta... No, jefe de reportaje, perdón. En aquel momento tuve una propuesta por parte de Prensa Ibérica que me quería de nuevo rescatar, y tuve una propuesta interesante desde el punto de vista económico con Diario de Las Palmas. Yo tenía 3 hijos, con lo cual me vi obligado a pensarlo, porque estaba muy cómodo en Canarias 7, no me gustaba hacer sucesos, como te comenté, pero quería seguir ahí porque el ambiente me gustaba y, en fin, estaba contento con mis compañeros. En Canarias 7. En Canarias 7 no quería cambiar. ¿Qué ocurre? Yo solo comento a Canarias 7, solo comento a mi director, al señor Torró, y le digo, mira, me pasa esto, José Luis, tengo este problema, a ver si lo podemos resolver. Y es la primera vez que Canarias 7 hizo un esfuerzo por un redactor. Me presentaron una oferta parecida o similar para que yo no me fuese, cosa que yo agradecí muchísimo. Pero también aprendí una cosa desgraciada en el mundo del periodismo, porque yo no quería hacer nada. Yo lo que quería hacer era redactor periodístico. Lo que quería es que me salvaguardaran mi libertad lo máximo posible. No tiene nada que ver con los tiempos que vivimos ahora, porque ese periodismo prácticamente ha desaparecido. Pero en aquella época se luchaba por la primicia, se luchaba por la información seria, queríamos hacer todos la mejor información posible para que la gente pudiera... Bueno, que fue la etapa dorada, ahí comenzó la etapa dorada del Canarias 7. Exacto. Ahí empezó a pegar el boom del Canarias 7. Era un momento en mágico, esa época. Pero éramos periodistas que nos sentíamos como tales. O sea, nos sentíamos que teníamos una responsabilidad con la opinión pública y que todo aquello que escribíamos, que pensábamos, que decíamos, que investigábamos, la gente tenía que saberlo de la mejor forma posible. Y entonces, dentro de esa historia, para mí Canarias 7 era mucho mejor que la provincia. Canarias 7 hace un esfuerzo por mí, lo que hace es superar por un poquito la oferta de Diario de Las Palmas. Yo me quedo, pero me dicen, pero no te puedes quedar como redactor. A partir de ahora va a ser redactor, va a ser jefe de reportajes. Y yo me quedo así, pero es que si yo no quiero ser jefe de reportajes, yo no quiero mandar sobre nadie, no, Chava, me dicen, no, Chava, tú no vas a mandar, esto es un directo riguroso, ¿no? No pasa nada. Vale, pido perdón, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Eso ocurre hasta en las mejores familias. Sí, veo que sí. Bueno, en tu programa me ocurre a mí de vez en cuando. A mí me ocurre muy a menudo también. Porque me despisto y digo, uy, pero bueno, nada, pasa nada. Y entonces, pues, el esfuerzo que hacen es tremendo, pero me dicen... Para que te quedaras, para que no te fueras a la competencia del Diario de Las Palmas. Pero ahora vas a ser jefe de reportaje. Es decir, ellos lo que hacen para resolver este problema era subirme de escalón, darme un cargo para que yo pudiese cobrar una cantidad similar o parecida a la que había... A lo que te había ofertado Diario de Las Palmas. Con lo cual, ahí aprendes que tienes que subir. Si quieres cobrar más dinero, tienes que subir por la cuerda. No te vale ser un buen redactor, no te vale ser un buen periodista. Tienes que subir por la cuerda. Y ese es el problema que te encuentras. A mí cuando me ofrecen posteriormente, al cabo de un año, ser redactor jefe, que ya eso ya es un cargo mucho más importante, claro, y con mucha más responsabilidad, que ya tienes que tomar decisiones muy serias sobre lo que se publica y cómo lo publica. Y gestionar a gente que también tiene sus ilusiones, que tienen sus deseos, que tienen muy buena información, y todo eso hay que hacerlo bien. A mí me crea un problema devastador en mi mente, porque yo no quería ser jefe de nadie, yo no quería mandar sobre nadie, yo lo que quería era, porque además yo he sido siempre una persona bastante individualista, yo lo que quería era ir yo solo y desarrollar tu idea. Ir yo solo y que el periódico me lo pagase, y que me lo pagase bien, y punto, y nada más que es lo que yo quería. Con lo cual tu vida cambia, mi vida va cambiando permanentemente, porque ya al cabo de 2 años más, en el año 90, ya era el subdirector del periódico, con lo cual, en fin, ya... Pasas de redactor jefe a subdirector del Canarias 7. Y luego, posteriormente, ya creas en el 95, empieza tu creación
radiofónica, pero para ti. Empiezas y creas el Espejo Canario, que es hay una ruptura de relaciones con... de mayor duración en toda Hay una ruptura de relaciones con Canarias 7, en el 95 hay una ruptura de relaciones, hemos roto varias veces y he regresado... Y has vuelto, sí. Bueno, aquello fue una ruptura, creo que es el único caso que ha habido nunca en Canarias 7. Rompemos por razones, por lo que fuese, por cansancio probablemente. Y aparte que yo ya tenía muchas cosas en aquel momento, tenía un lío grande, porque también era el responsable de Los Coquillos, una banda de música de los 90 que fue muy importante, que me quitaba mucho tiempo. Sí, sí. Y realmente yo quería descansar también, y en fin, yo estaba cansado, estaba harto de todo aquello y quería pues tomarme mis pequeñas vacaciones. Y vas y creas en Onda Isleña con Segundo Almeida. Segundo es el que me llama. Segundo Almeida me llama a mí y me dice, oye Paco, tú que has sido una voz de la radio consolidada, tenemos la oportunidad de recuperarte y me ofrece la posibilidad. Yo siempre le estaría muy agradecido a Segundo, porque si no hubiera sido por Segundo, no sé qué hubiese pasado conmigo. Hubiese vuelto a la radio posiblemente, a lo mejor. A lo mejor no hubiese vuelto a la radio, a lo mejor hubiese hecho otras cosas distintas, ¿no? Y claro, le dije que sí. Y la verdad es que tenía un miedo, un pánico extraordinario con el retorno, con el regreso. No sabía qué es lo que iba a hacer. Estaba muy seguro conmigo mismo. Hacía 10 años y pico que no hacía radio. Y bueno, para mí fue mi salvación. O sea, yo me sentí muy liberado cuando regresé de nuevo, que había dejado el periódico. Luego ya cuando regresé al periódico ya era como colaborador para escribir artículos. No era para cuestiones de gestión, era para una cuestión diferente. Ahí empiezo yo a colaborar contigo. Sí. No sé si te acordarás. Sí, sí, sí. Un segundo, ¿sí? Estuviste prácticamente desde el principio, Paco. Sí, sí, sí. ¿En el 95? Empezamos en el 95. Con Segundo. Y luego hemos tenido 22 años consecutivos. O sea, ¿quién esperaba que un programa de esa naturaleza durase tanto tiempo? Que hoy es el programa más longevo de Canarias, desde el punto de vista político 22 y añitos, económico. Son muchos añitos, es pena, ¿eh? Sí, sí. Y con los medios que tú te has movido, porque si tú llegas a tener pasta, llegas a tener medios, a ver dónde Bueno, tenemos algunos, no nos quejamos. No, pero ya lo sé, pero que tú me entiendes, ¿no? Si hubieses tenido más medios, coño, como tienen otras emisoras. Es que no podemos tener más medios, porque si no perderíamos la esencia canaria. Perderíamos la excelencia y perderíamos la independencia. Y la libertad. Entonces, nosotros queremos mantener nuestra independencia. A ti nunca, yo pienso que a ti nunca te ha gustado que te mande nadie. No me gusta ser un hombre libre. No, mi padre tenía un problema conmigo en ese sentido, claro. La libertad la llevas al límite extremo. Sí, mi padre tenía un problemón conmigo porque yo soy hijo de la época, años 60, etcétera, etcétera. Entonces, en aquella época la constante era ruptura permanentemente con la anterior, ruptura incluso con la familia. Mí, yo era un hijo de esa generación. Entonces, a mí las cosas que me decía mi padre, dice, mira, tendrás razón tú en tus cosas, pero yo pienso de forma distinta. Y lo tenía muy claro desde los 14 años. Entonces, y eso me ha ocurrido prácticamente con todo el mundo. Es decir, a mí me gusta mucho discutir, me gusta mucho debatir y me gusta ir mucho a mi aire. Luego, 4 años más tarde, vuelves al Canarias 7 como director. Me llama Juan Francisco García, me llama en el 99. En el 99. Ya habíamos tenido alguna previa conversación en el año 98, el periódico no iba bien, porque había conflictos internos que no se resolvían. Fue cuando el asalto a la caja, el famoso asalto a la caja del que él presidía. Yo tenía fama de ser un buen gestor. O sea, por aquí hablamos de la parte de Paco Chabanel como periodista, pero no se habla de la parte de la gestión. De la gestión. Claro, yo había sido su director porque había sido un buen gestor como redactor jefe, había sido un buen gestor como su director. Entonces, a mí me llama Juan Francisco García para consolidar una gestión que en aquel momento pues flaqueaba de alguna forma. Y te hizo una oferta que no pudiste decir que no. Es que no podía decir que no porque no era un tema económico, era un tema de corazón. Es decir, era el periódico al que yo le había dedicado muchísimo tiempo, todo mi cariño, todo mi afecto, y además de una forma absolutamente generosa y bondadosa. Es decir, fue una historia de amor la que yo viví con Canarias 7 prácticamente. Me consta. Era mi medio de comunicación, me consta. Lo defendí donde había que defenderlo por encima de cualquier otra cosa, y además siempre pensé que lo que hacíamos no era suficiente para estar a la altura de la gente. Ten en cuenta, Paco, que en aquel momento cuando yo me hago cargo del periódico, vendíamos una cantidad muy importante de ejemplares, pero yo lo llevo a los 42.000, que ha sido... 42.000. Nosotros llegamos a vender conmigo como director 42.000 ejemplares diarios. ¿Y cuántos se venden hoy, Paco? Hoy estamos entre 4.000 y 5.000. ¿Qué me dices? Sí, diarios. Madre mía. En aquella época, claro, las cosas son distintas por la entrada de las redes y los periódicos digitales, evidentemente, sí. Pero también, a ver, yo creo que en estos momentos no hay coherencia ninguna en la forma de llevar Canarias 7, no hay una línea editorial que la gente puede decir, oye, me siento identificado, la línea editorial va cambiando. Muchos bandazos, se ha convertido sí, en un negocio. En una empresa. Y eso es lo que yo le critico a Juan Francisco García, porque lo ha convertido en un negocio que no tiene nada que ver con el periodismo. Son otras cosas. Se utiliza el periodismo para negocios que no tienen nada que ver con la profesión. Y eso a mí no me gusta. En absoluto, eso lo critico con amigos que somos, a él no le gustará, pero a mí
a mí no me queda otra que decirle la verdad. En aquel momento, cuando él me llama, me enorgullece. Cuando me llama en el año, primero en el 98 y luego en el 99. Hay una entrevista que Luis Hernández publica en el periódico La Provincia, que está firmada por Paco Pomares. Es una entrevista muy importante en el mes de noviembre. Estas cosas un día tendré que escribirlas en un libro. Yo creo que están que por cierto, eso quería hablar también, pero lo vamos a dejar para el final del programa, a ver cómo está ese libro que está escribiendo de hace ya un tiempo. En esa entrevista a Luis Hernández del año 98... Que le hace Paco Pomares. Que le hace Paco Pomares, de La Provincia, le está indicando que le va a dar un golpe de mano. Le está enseñando, le está mostrando el camino a Juan Francisco García de te vamos a quitar de la caja. Luis Hernández era el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sí, puesto en aquel momento allí por Coalición Canaria. Coalición Canaria en Gran Canaria era un trípode basado en el grupo de Lorenzo Darte, al que pertenecía Luis Hernández. Sí. Estaba ICANN, en el que estaba José Carlos Mauricio, Román, Carlos Ramírez, etcétera, etcétera, y había algunos otros grupos por ahí dando la vuelta, sí, rondando. Y se ponen como objetivo dar el salto a la caja. Luis lo anuncia. Luis Hernández lo anuncia, lo dice, que están descontentos con el director de la caja, con Juan Francisco García González, que es un ludópata, en fin, le dice muchas cosas. Lo insulta pero sobre públicamente. Todo lo difama, dice que no trabaja para la sociedad canaria, que se dedica a investigar, a pedir las cuentas de los empresarios más importantes de la isla para luego conocer sus dificultades, conocer sus debilidades para no darles finalmente el crédito, que hay cosas fundamentales que la sociedad necesita para ser respaldadas económicamente por la caja y él no los da, en fin. Sí, lo pone a caldo de un burro. Y luego también habla de una cuestión que era evidente, que era así, que la fortaleza que había, la unión de intereses que había entre la Caja de Canarias, por un lado, presidida por Juan Francisco García González, y Canarias 7. Y esto dice que esto era un tormento para cualquier persona que quisiese explicar su punto de vista. En fin, ya en esa época, Juan Francisco García y yo hablamos de que había un golpe de mano preparado contra él, contra la Caja. Ese asunto... Y él te rescata a ti porque sabía que tú eras el que podías defenderle desde el Canarias 7, claro. Él creía que... Sus intereses, él creía y creyó bien que yo podía resolverle el asunto y la empanada que tenía montada, que era muy gorda. De entrada lo que hace... Que lideraba no solo Luis Hernández, sino que luego estuvo José Carlos Mauricio, ahí estuvo el Cordán. Bueno, ahí estaba prácticamente toda la sociedad canaria. Toda la sociedad canaria. Ahí estaba ICANN, Coalición Canaria, estaba una parte del PSOE, no la parte de Jerónimo Saavedra, pero sí la parte de Ángel Luis Sánchez Bolaños, estaba el Partido Popular de José Miguel Bravo de Laguna, y estaban todos los empresarios. Todos. Es decir, todos a muerte contra Juan Francisco estaba solo, porque Mauricio, que era en aquel momento el conseguidor y estaba en el momento más alto de su poder, había logrado convencer a todo el mundo. Mauricio había ido a hablar con Javier Moll, que eran enemigos extraordinarios durante un montón de años. Y se hicieron amigos para cargarse a Juan Francisco. Y se habían puesto de acuerdo en la liquidación de la caja, porque Moll, su sueño, y la verdad era un sueño que lo perseguía desde que llegó a Canarias, desde que llegó a Gran Canaria, su sueño era liquidar a Juan Francisco García González. O sea, lo quería liquidar. Bueno, yo no sé qué pasa con esto, habrá que quitarlo. Nada, tranquilo. Te aseguro que lo he puesto en silencio, pero no me hace ni caso. Apágalo si quieres. Yo creo que sí, pero no sé cómo voy a apagar yo esto. ¿No tiene un botoncito y da? Sí, hombre. Bueno, no sé. No pasa nada. Ya esperaremos. Eso nos da... La audiencia nos tiene que... paramos un poquito también. Sí. Toma un poquito de agua para seguir hablando. Bueno, esto está muy interesante. Y Moll el interés que tenía Moll de Miguel era una obcecación controlar la caja. Contra Juan Francisco. Era controlar la caja. Él quería controlar la Caja de Canarias. Y hay algún momento, hay alguna conversación en la que Moll le llega a decir, oye, esto puede ir fantásticamente bien, podemos ser aliados, cuando no existía Canarias 7. Porque Canarias 7 existe también como elemento de resistencia contra prensa canaria. Claro. Porque Moll le dice... Se crea contra prensa, claro. Empresarios que se encontraban desnutridos, que se encontraban solos, ¿qué hacían? Pues estaban deseando que se formase un periódico. Y como la etapa que se crearon todas las televisiones locales, ¿te acuerdas? Y entonces, con los grandes empresarios. Moll le decía, oye, pero esto lo podemos llevar muy bien, tú no vas a tener ningún tipo de problema, esto lo podemos llevar a la catalana. Cuando alguien pronuncia esa palabra de vamos a llevar a la catalana, ¿qué significa eso, Paco? Significa que usted puede llevar un porcentaje de las operaciones más importantes. Claro. Y eso Juan Francisco García, me consta, no lo aceptó. No lo aceptó. No aceptó ese tipo de prebendas, no aceptó ese tipo de corrupción. De corruptela. Y ese no... Eso te honra porque estás diciendo la verdad, claro. Y ese no es lo que le cuesta el ataque salvaje
de Prensa Ibérica. De Prensa Ibérica y de todos sus acólitos. Piensa que Prensa Ibérica... En aquella época. Piensa que Prensa Ibérica crea el Banco de las Islas Canarias. Es decir, crea una caja paralela con las bendiciones de Prensa Ibérica, pensando que la gente que estaba dentro de la caja se iba a marchar y iba a prensa, al Banco de las Islas Canarias, presidido por Ángel Ferreira. Sí, me acuerdo. Que fracasó de forma estruendosa. Cuando Mauricio llega y le dice a Moll, en aquel año 98, le dice, oye, que lo podemos conseguir, que la gente está ya hasta las narices de esta historia, que este señor se ha vuelto un poco tal, un poco loco, un poco desquiciado, que no se controla y que tenemos los elementos para ir contra la caja, que podemos quitarlo. A Moll se le encienden los bombillos, claro. Guillermo está, vamos, que no está en sí de la euforia, y se ponen de acuerdo con Mauricio. Entonces, en ese instante es cuando me llama a mí Juan Francisco sin yo saber... Como salvador de su situación personal y periodística. Pero que no sabía ni yo ni él si el golpe iba a funcionar o no iba a funcionar, porque teóricamente él lo había resuelto. Lo había resuelto en aquella misma noche, llegando a un acuerdo con Bravo Laguna y con Mauricio. El acuerdo con Mauricio fue un crédito el acuerdo de Juan Francisco con José Carlos Mauricio. Sí, el acuerdo de Juan Francisco García con José Carlos Mauricio fue el siguiente, que esto debe ser estudiado e interpretado para la sociedad Gran Canaria y Canaria en general. Fue el siguiente: abrir una empresa llamada Lopezán Touristic, que ya existía. De Eustacio López, donde usted tenía el 100%, la caja entra con un 20%, ¿ok? Pone una cantidad cercana a los 22.000 millones de las antiguas pesetas. ¿22.000 o 22 millones? 22.000 millones de las antiguas pesetas. Madre mía. Estamos hablando de una pasta importante en la época, año 97, 98. Estamos hablando de diciembre del año 98, pero tú, que eres inteligente, o cualquier persona que nos está escuchando, y dirá, ¿y qué operación es esa donde la Caja de Canarias 22.000 millones de introduce el 20% en cash, dinero en cash? Lo que significa eso, dinero en cash, a un empresario de la categoría de Eustacio López, de Lopezán, sin controlar nada. Porque si tú tienes un 20% no controla, tiene que tener el 51, claro. Tiene que tener el 51, nada. Eso es una locura económica y inversora. Parece un regalo. Un regalo, claro. Algo había detrás. Parece un regalo, no. Cuéntalo. Lo que había detrás era el miedo extraordinario, estremecedor que sentía el señor García González ante la posibilidad de que fuese desbancado de la caja. Y eso fue lo que le obligó a llegar a ese acuerdo con José Carlos Mauricio y con Eustacio López, que entonces era su empresario preferido. Bueno, y al cual le consiguió ingentes cantidades de subvenciones. Algunos de ellos merecidos, porque Eustacio López no se merece algunas críticas en ese sentido, porque al fin y al cabo, de la misma forma también te puedo decir que Eustacio López tuvo la oportunidad de tener el control absoluto de Canarias 7 y no quiso. De modo que no sería justo establecer parámetros de ese tipo. Pero vamos, esto fue lo que sucedió. Y cuando él me reclama como director, que estamos hablando de mayo del año 1999, me reclama porque el periódico no funcionaba bien, había batallas internas que él quería resolver, o discordancias internas que él quería resolver, y él suponía que el tema de la caja ya estaba resuelto. Yo también suponía que el tema de la caja estaba resuelto. Con esa operación con Lopezán. Mi asombro... ¿Tú pensaste que eso se había calmado, las aguas estaban calmadas y que Mauricio y compañía no iban a saltar? Exacto, pero mi asombro fue, al darme cuenta que un mes y medio de haber aceptado el cargo, cuando llega el golpe a la caja, que fue un 25 de junio, quiero recordar, del año 99, eso fue mi asombro, porque me encuentro con una... Claro, yo quería ser el director de Canarias 7, pero yo lo que no quería era tener a Juan Francisco en un despacho al lado. Claro. Yo quería que siguiera en la caja, no tenerlo al lado. Claro, lógico. Es un hombre muy abrasivo, con unos condicionamientos personales muy peculiares que exigen mucho tiempo. Y ahí cambiaron muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, esto fue lo que sucedió. Y eso fue lo que sucedió cuando... La historia puede ser mucho más larga, pero esto fue lo que pasó. Luego, en el 2000, te nombran, te despiden, ¿no fue así? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Estamos ya en plena guerra, porque Juan Francisco está en Canarias 7, pero en ese instante Canarias 7, que es una cosa que nunca se ha dicho, tiene una minoría en el Consejo de Administración. Juan Francisco no tiene la mayoría. La mayoría tienen dos socios de él, que proceden de la caja, y una persona más que en aquel momento pues era el que cambiaba, el que alteraba por completo la hegemonía de García González. Y él no se lo había dicho a nadie,
pero las votaciones las podía perder en el Consejo de Administración. Y el Consejo estaba dividido. Lo único que unía aquel Consejo es que varios de sus miembros, 3 de los 5 miembros, estaban dentro de una presumible querella que iba a presentar la Caja contra ellos por supuesto desfalco, quebranto patrimonial, etcétera, etcétera. ¿Qué eran? Todavía la querella no se había presentado. ¿Quiénes eran los 3 esos? Los 3 eran José Antonio Rodríguez Quevedo, que era el secretario, el propio Juan Francisco García y Paco Ramos, que era el segundo de a bordo de la Caja y que debía haber sido, en buena lógica, su sucesor. Yo creo que eso fue un error extraordinario de José Carlos Mauricio, extraordinario, el no haber pensado que Paco Ramos era el hombre adecuado. Ya. Se lo regalaron a Ángel Luis Sánchez Bolaños, que no estaba acostumbrado y que no tenía... No servía para eso, claro. Que no tenía categoría para eso, introdujo un montón de elementos lamentables, dando créditos sin ton ni son. Sí, sí. La Caja dio en un año... Que pagamos todos, por cierto, al final. Sí. Como siempre. Ángel Luis Sánchez Bolaños dio en un año 170.000 millones de euros, perdón, de pesetas, porque todavía de euros, 160.000 millones en créditos a amigos fundamentalmente. Madre mía. Bueno, continuamos con tu choque con Juan Francisco. Entonces, no fue un choque exactamente. Ahí lo que pasó era que había esa cuestión que te estoy comentando en el Consejo de Administración. Y un día yo publico un suelto donde venía a explicar lo que pasó luego, que la Caja se iba al carajo, que la Caja estaba llevada por una persona que no tenía ni idea de economía, que pensaba solamente desde el punto de vista político, que los créditos eran brutales y que se... O sea, que estabas criticando tú a Juan Francisco. No a Juan Francisco, a Ángel Luis Sánchez Bolaños. A Ángel Luis. Entonces, eso es que sentó muy mal. Ángel Luis Sánchez Bolaños habló con la gente del Consejo de Administración que todavía trabajaba en la Caja, dijo, oye, esto no puede ser. Y al día siguiente pidieron mi cabeza. Yo tengo varias cosas. Ángel Luis Sánchez Bolaños pidió tu cabeza. Él pidió mi cabeza, fue un sábado por la mañana. Y me llaman y me dicen... Paco, no vas a poder continuar y este tipo de cosas. Yo estaba como un poco sorprendido, bastante sorprendido. Habían pasado ya cerca de un año desde que era director, el periódico estaba funcionando muy bien, no teníamos una relación buena con la Caja, lógico, no teníamos una buena relación con... Porque ya se había echado a Juan Francisco. Manteníamos un pulso editorial contra Coalición Canaria, etcétera, y bueno, y pasa esto. Y entonces... yo me entero con el paso del tiempo, porque llega un acta, el acta llega a mis manos, donde la persona que ofrece mi cabeza es el propio Juan Francisco García González. Madre mía. Y eso me deja ya... Te dejaste sin argumento. Me deja ya turulato. Y con el tiempo me he preguntado, ¿y es verdad o no es verdad? Lo leí en el acta. Claro. Y bueno, desgraciadamente fue verdad, esto es así. Bueno, en condiciones normales yo me hubiese marchado, y me marché. Yo me marché aquel sábado, me marché muy roto, porque todavía amaba y quería aquella redacción y lo que estábamos haciendo, y estaba muy contento con el trabajo que estábamos realizando. Pero al mismo tiempo me sentía aliviado. Pero lo pasé muy mal, porque estaba en una confrontación permanente conmigo mismo, porque tú no te esperas una cachetada de estas características. Claro. Desde el punto de vista moral lo sientes muchísimo. Pero lo más curioso fue lo que pasó al día siguiente. Al día siguiente, en una columna, el periódico le explica a la opinión pública de que yo había sido cesado, que era lo que había pedido Ángel Luis Sánchez Bolaños, lo que habían pedido aquellos que habían estado en el escandaloso golpe a la Caja. Bien, empiezo a recibir llamadas, una llamada que me llega es la de Pilar Brugos, entonces esposa de Juan Francisco García González, y me dijo, Paco, tienes que quedarte, Chava, tienes que quedarte, porque si no este hombre no gana esta historia. Y Pilar, no me pidas eso, porque ya sabes lo que ha pasado. Yo ya tengo que pensar en otras cosas diferentes. Me llama el abogado, que es José María Palomino, el abogado que yo le había buscado para defender la causa de Juan Francisco García González. Me dijo, oye, tú no te puedes marchar, porque tú eres el que conoces el caso, tú te conoces toda la historia de arriba abajo, y además tú eres quien realmente lo puedes defender, nadie más que lo puede defender tú. Me estaba hablando... Pero eso era un poco contradictorio cuando él mismo había sido el que te había pedido tu cabeza. Porque tenía miedo. García González estaba muerto de miedo. Y cuando como estaba en minoría... 2 minutos nos quedan. No le quedó más remedio que entregar mi cabeza, porque no podía hacer otra cosa para salvar la suya. Claro, lógicamente. Porque si no hubiese caído la suya. Claro. Y a mí nunca me lo explicó, porque este hombre era así. Ya. Nunca lo explicó, que son de las cosas que yo más lamento de su personalidad. Entonces, en vista de esa historia, a lo largo del día me van llamando, y yo voy pensando, ¿qué es lo que hago? Me proponen un sueldo, el mismo sueldo, me dan un despacho,
me proponen ser asesor de la publicación y encargarme directamente del caso de la caja, porque ya había caso. Ya había sido presentada la querella y encargarme yo directamente del caso y de la defensa del caso y de la línea editorial del periódico. ¿Y aceptaste? Y acepté porque era un vicioso de ese tipo de cosas. Es decir, porque para mí aquello era un máster. Es decir, yo creo que por vez primera en la historia del periodismo en Canarias, a lo mejor me paso en esto que estoy diciendo, pero yo lo veía así. Tenía la capacidad de conocer perfectamente cómo funcionaba el poder. Es decir, no estabas aproximándote al poder, formabas parte del poder. Claro. Estabas desde dentro del poder, que es como mejor se conocen las cosas. Estabas dentro de una conspiración que se había montado para cambiar el poder en Canarias y tú formabas parte de esa historia. De ese poder. Con lo cual tenías una información que nunca más podías tener. Si querías conocer la verdad de cómo funcionaban las cosas, no tenías más obligación en conciencia que continuar hacia adelante. Porque si no lo hubieses hecho, hubieses sido un cobarde. Y al ser un cobarde, no hubieses actuado realmente como un periodista. Claro. Tu deber era seguir perforando, seguir observando lo que estaba ocurriendo, para luego contarlo. Claro. Pues no para no contarlo. Sino para García González pensaba que yo no lo iba a contar. Yo quería contarlo. Claro, claro. Yo quería estar allí para contarlo. Eso para mí es lo más interesante. Paco, llevamos hablando 3/4 de hora. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero les recuerdo a nuestros queridos amigos y amigas televidentes y oyentes que les dije que no se perdieran la entrevista y lo están viendo, ¿verdad? Están conociendo ustedes qué pasó en aquel ataque brutal a la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, cuando la presidía el señor don Juan Francisco García Suárez, hoy en día director y propietario del Canarias 7. Bien, la segunda parte va a estar mucho más interesante porque nos va a contar el señor Francisco Javier Chabanel Seoane, director del Espejo Canario, nos va a contar otras muchas cosas que no tienen ningún desperdicio. No se vayan. Gracias.